En este tiempo que estamos viviendo, necesitamos un enfoque firme en Jesús. Necesitamos quizás reenfocarnos, ponernos prioridades y realmente enfocarnos, fijarnos en Jesús, oír su voz, buscar su voluntad todos los días, permitir que Él nos guíe realmente. Porque cuando escuchamos diferentes voces, nunca vamos a alcanzar el objetivo. Si tú eliges dos caminos al mismo tiempo, no vas a llegar al objetivo, es imposible. Y si nosotros elegimos oír la voz del mundo y queremos al mismo tiempo oír la voz del Señor, son voces contrarias y no vamos a llegar al objetivo. Dice la palabra en Hebreos 12:2, la última parte: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Enfoque específico en Jesús. Y uno se pregunta, pero ¿cómo hago esto si hay tantas cosas que llaman la atención y si hay tantas voces que quizás me hablen más fuerte? A mí me llamó mucho la atención, creo que fue una corredora de maratón colombiana que le tocó correr y ganar. Y esta corredora se le preguntó después: ¿cómo haces cuando todo el mundo te grita lo que debes hacer? Porque le gritaba a la gente: corre más rápido al comienzo. Otro decía: tenés que correr más despacio al comienzo para que te sobre energía para la última parte. Y así estaban la gente tirando consejos mientras ella corría. Y le preguntaron: ¿cómo haces? ¿A quién le escuchas de todo lo que te gritan? Y ella dijo: solo escucho la voz de mi entrenador. Mis oídos están cerrados para la opinión de los otros. Solo escucho una sola voz, la voz de mi entrenador, porque en él confío. Tenemos un gran problema en este tiempo, que son las voces, que son de repente también las opiniones de la mayoría o que son lo que me da quizás en las redes sociales más me gusta, pero que no son la voz del Espíritu. Jesús nos habla por su Espíritu Santo y nos quiere guiar a toda verdad. Caminar en el Espíritu es caminar en toda verdad. Es caminar en el objetivo correcto. Entonces, en este tiempo es muy importante que nosotros fijemos nuestra mirada en Jesús. La Biblia dice que Jesús nos dio ejemplo para caminar en sus pasos. Pero si no miramos a Él, si no miramos su palabra, si no miramos su ejemplo, nos desenfocamos y caemos. En este tiempo tú necesitas enfocarte en Jesús y tu fe va a crecer. Moisés caminó como viendo al invisible.
habla de su enfoque en Dios. Él veía las amenazas con sus ojos, él veía el Mar Rojo con sus ojos, él veía los 7 pueblos más fuertes en la tierra de Canaán, pero todo eso él lo miraba con los ojos de Dios, con los ojos de fe, porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Él estaba enfocado en lo que había salido de la boca de Dios, al que había dado la promesa. En eso él estaba enfocado. O sea, nosotros vemos con claridad que las dificultades en la vida de Moisés era el pan de cada día. Quizás alguien diga, no, estos hombres no tenían problemas, tenían más problemas que tú. El problema es que estaban enfocados en el que tiene la solución. Muchas veces dejamos nuestro objetivo, que es Cristo, para ir a solucionar a nuestra manera, por nuestra cuenta, los problemas. No nos tomamos el tiempo para orar porque tenemos que solucionar problemas. No tomamos tiempo para la palabra porque tenemos que solucionar problemas. No nos tomamos tiempo para la iglesia porque tenemos que solucionar problemas. Estamos desenfocados y nuestros problemas nunca se solucionan porque estamos haciéndolo en nuestras fuerzas. Si Moisés hubiera dicho, vayamos en nuestra fuerza a vencer a los 7 pueblos más fuertes, hubieran fracasado. Pero ellos lo hicieron en la palabra del Señor, creyéndole a Dios, y Dios iba delante de ellos como lo había prometido. Estar enfocados es caminar en fe. Es caminar en fe en una palabra. Abraham salió de la tierra de donde vivían sus parientes por una palabra. Yo creo que sus parientes le dijeron, te volviste loco porque ni sabes a dónde vas, porque la Biblia dice que él no lo sabía, que Dios le dijo, te lo voy a mostrar. Él no estaba loco porque caminó en una promesa, en una palabra que estaba escrita, que había salido de la boca de Dios. Hay muchos que ignoran las promesas y caminan en sus fuerzas y fracasan. Aprendamos a estar enfocados en Jesús, en su palabra, en lo que Él ha dicho, en lo que está prometido, y dejemos que su Espíritu Santo nos guíe. En eso va a estar nuestro éxito. ¿Cuál es el problema de nuestro tiempo? Yo creo que tenemos el mismo problema que tuvieron la gente en tiempo de Elías. La apariencia en tiempo de Elías era que todos se habían apartado de Dios por el comportamiento. Pero la mayoría de los israelitas estaban con el corazón dividido. Ellos querían de alguna manera pertenecer a Dios, pero también querían servir a Baal. Ellos querían servir a Dios y querían también servir a la carne, porque el culto a Baal es el culto a la carne. Yo creo que en ese tiempo de Elías estamos hoy. Y Elías le dice, necesitan definirse. Defínanse, si quieren servir a la carne, pues vayan al mundo. Pero si quieren servir a Dios, defínanse hoy. Lo maravilloso es que Dios da testimonio cuando hay alguien que tiene fe. Y aquel día cayó fuego del cielo cuando Elías oró. Y los israelitas empezaron a gritar, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. O sea, ellos empezaron a creer. Porque si no tienes fe, nunca te enfocas. El problema de los desenfoques en este tiempo es la incredulidad y la duda.
El corazón dividido no recibe. Entonces, si no recibe, cree que Dios no existe. Cree que Dios se ha olvidado. Cree que Dios no responde las oraciones. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así como en tiempos bíblicos respondía, responde hoy. Lo que nosotros necesitamos es definirnos. Dice Primera de Reyes capítulo 18, verso 21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Hay una traducción que dice saltar sobre ambas patas. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ninguna palabra. La indecisión anula tu bendición. La indecisión anula tu bendición. Si tú no te defines, no vas a recibir. Si tú dudas, dice la palabra, no puedes recibir. Así que tenemos que definirnos a quién seguir. Tenemos que enfocarnos, porque no es a medias. Al diablo no le importa que seamos medio diablo, medio cristiano. Para él está bien eso. Cuanto más borroso, mejor para él. Pero para Dios no. Dios es santo, apartado del mal. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versos 7 al 9. Esta es una palabra que me ha llegado muy profundo al corazón. Dice: en este tiempo Ananí el vidente, o sea el profeta, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. El rey Asa era un buen rey, era un rey que confiaba en Dios, era un rey que había visto los milagros de liberación que Dios había hecho a favor de ellos. Pero en un momento dado, él se desenfocó. Y el diablo siempre va a tratar de que nos desenfoquemos. Y parece que se desvió en cierta manera en su fe. Él tenía que pedir ayuda a Dios, pero se fue a pedir ayuda al vecino. Esta palabra describe en gran parte lo que hay en el corazón de Dios. Dios estaba ahí esperando a Asa que le pida ayuda. Pero Asa se va a Siria a pedir ayuda al rey perverso. Y cuando yo leí esa palabra, yo me hice esta pregunta: ¿no es eso lo que hacemos? En vez de orar, en vez de arrodillarnos, en vez de clamar a Dios, realmente nos vamos, corremos por todas partes tratando de solucionar nuestros problemas sin Dios. Y lastimamos el corazón de Dios, que quiere ayudarnos y tiene poder para hacerlo. Como dije el domingo pasado, ¿por qué la gente casi no ora? Porque no confía en la oración. Hay algunos pocos que perseveran en la oración creyendo. Porque el que cree que la solución está en el Señor, clama a Él día y noche, dice la palabra en Lucas capítulo 18. Pero Jesús agrega: ¿encontrará el Hijo de Hombre fe en la tierra cuando regrese?
En otras palabras, ¿encontrará el Señor alguien orando realmente, clamando a Dios porque cree en los últimos tiempos? ¿Cuánta fuerza, cuánto esfuerzo gastamos para correr de aquí para allá? ¿Y cuán poco para acudir al Señor? Vamos a ser sinceros, hermanos. ¿Cuántos oran por cumplir con Dios? ¿Y cuántos oran por encontrarse con Dios? Hay muchos que tienen una oración superficial para aplacar su conciencia, pero no esperan ni que Dios responda, ni que Dios escuche, sino simplemente para marcar presencia. Y eso describe nuestro corazón, eso describe nuestra incredulidad, eso describe nuestro desenfoque. Porque si tú crees que el Señor tiene la solución y tú crees que tú no lo puedes hacer, ahí te vas a quedar hasta que te responda. Ahí te vas a quedar hasta que te responda. O sea, Dios le dice, pusiste tu confianza en el rey de Harán en lugar de confiar en el Señor tu Dios. Perdiste la oportunidad. O sea, Dios dice, yo te iba a ayudar, pero no me pediste ayuda. Te fuiste a otro lado, te fuiste a hacerlo en tus fuerzas, ahora perdiste la oportunidad. Y Dios le hace recordar, ¿no recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Y Dios te dice hoy, ¿recuerdas cuando confiabas en Dios? Cuando le amabas con todo tu corazón y le pediste ayuda y Él te ayudó. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas eso? Vuelve a eso, porque eso es el primer amor. Donde tus pensamientos están enfocados en Dios, donde tu amor está enfocado en Dios, donde tu primer pensamiento en la mañana cuando te levantes es desear encontrarte con Dios. Vuelve a eso. Y el profeta le dice a Asa, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Ahora los ojos de Dios están recorriendo la tierra, están recorriendo las filas y Dios mira al corazón, dice la palabra. Dios está mirando a todo aquel que está realmente comprometido con Él, que realmente está enfocado en Él, que realmente espera del Señor su ayuda. El salmista David era una persona enfocada en Dios, de una profunda comunión con Dios y un profundo amor a Dios. Él estuvo en 1000 situaciones imposibles y de todas esas Dios le ayudó y él siempre reconoce la ayuda del Señor. Dios nunca lo abandonó y Dios dice, yo recorro toda la tierra y cuando encuentro a alguien que está enfocado en mí, cuando encuentro a alguien que tiene el corazón completamente comprometido conmigo, estoy listo para ayudarle. Estoy listo para ayudarle. Qué necio has sido
de ahora en adelante estarás en guerra. Yo creo que eso es una palabra para muchos de nosotros, que hace tiempo ya lo han hecho solo en sus fuerzas. Creo que necesitamos pedir perdón al Señor. Dios es grande en misericordia. Si alguien grita y le pide ayuda en medio de su angustia, Dios le va a escuchar y va a tener misericordia de él. Mateo capítulo 14 del verso 27. Los discípulos estaban cruzando el lago y vino una gran tormenta y ellos tenían ya cierto miedo, aunque eran vaquianos en el mar, en el agua. Pero de repente ellos ven a Jesús caminar sobre el agua. Y como que su corazón estaba predispuesto a lo negativo. ¿Quién está predispuesto primero a lo negativo para después ver si hay algo positivo? Nadie de ustedes. No les creo, yo creo que mintieron casi todos. Estamos predispuestos, hermanos, a lo negativo. ¿Sí o no? Sí, estamos viviendo en un mundo caído. Entonces ellos estaban predispuestos a primero pensar mal para después analizar si podría ser otra cosa. Imagínense, Jesús viene caminando sobre el agua y ellos lo primero que piensan que es un fantasma. Y están espantados por el fantasma que viene ahí. Eso es la predisposición de nuestro corazón. Tal cual somos nosotros. Tantas veces Dios nos quiso visitar y nuestra forma de pensar nos lo bloquea muchas veces. Jesús en su misericordia y su bondad dice, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Ven. Toda palabra que sale de la boca de Dios sostiene mientras la creemos. Si no la creemos es porque la soltamos. Pedro empieza a caminar sobre el agua. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Él se baja de la barca y camina sobre la palabra que había salido de la boca de Jesús. Toda palabra salido de la boca de Dios tiene poder para sostenernos y para cumplir para la cual fue enviado, dice la palabra. Esa palabra le sostiene a Pedro por encima de toda ley natural. Él camina sobre el agua. Pero sucede lo que yo estoy tratando de explicarles. Empieza a mirar este problema y empieza a mirar de este lado y perdió de vista ¿a quién? A Jesús, el que había dado la palabra.
cuando tú pierdes de vista al que dio la palabra y empiezas a mirar las circunstancias, empiezas a hundirte porque pierdes la fe. El desenfoque te roba la fe. Sucede que cuando él camina sobre el agua hacia Jesús, pero ahí de repente él vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Fíjense que él empieza a mirar al viento y a las olas. Él había dejado de mirar a Jesús. Y cuando miramos las situaciones, las circunstancias, y no al que dio la promesa, empezamos a hundirnos. Los israelitas en el desierto se habían desenfocado. Ellos estaban mirando a los gigantes, a los 7 pueblos más fuertes, a las murallas fortificadas y se hundieron. Quedaron en el desierto, no pudieron entrar porque no creyeron la promesa. Porque ellos estaban enfocados en el día a día, en los problemas que había en el día a día y no en la palabra que había salido de la boca de Dios. Todo aquel que creyó en la palabra que Dios había dicho entró en la tierra prometida. Lastimosamente eran solo 2, Josué y Caleb. Ellos dijeron, va a ser fácil, vamos a entrar porque Dios dio la promesa, Él va delante nuestro. Qué tremendo, ¿no? Pero lo lindo es, y esto es una palabra para nosotros hoy, si hemos empezado a caminar creyendo, hemos empezado a caminar sobre las promesas, y hemos perdido de vista a Jesús porque el mar estaba muy bravo y miramos un rato muy largo las olas y el viento. Dios en su misericordia es el mismo que salvó a Pedro. Pedro al hundirse gritó, sálvame Señor. Gritó de inmediato y Jesús extendió la mano y lo agarró. Lo sacó del agua. Y yo creo que muchos están hundiéndose y necesitan gritar, Señor, sálvame. Se me está apagando la fe. Me doy cuenta de eso. Me doy cuenta de eso. Me doy cuenta que me fui ya hasta Siria a buscar ayuda y todavía no oré. Estoy desenfocado, me doy cuenta, Señor, sálvame, ten misericordia, hazme volver al camino. Jesús le dice, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. ¿Qué nos dice esa declaración? Esa declaración nos dice que antes de ese evento, ellos dudaron si era el Hijo de Dios. Y la duda les anuló. La duda hizo que tengan miedo. La duda hizo que tengan una visión mala. Y la duda hizo que tuvieran miedo y tuvieron pensamientos negativos en vez de positivos. Eso es la duda. La duda nos trae la ruina. Y ellos se vieron fortalecidos en su fe después. Pero tenían que creer antes.
para poder pasar el examen. Cuando tú rendiste todo y te aplazaste ahí, darte cuenta de todos tus errores no tiene mucho sentido. Al no ser que el próximo examen lo enfoques de una manera diferente. La verdadera fe nos lleva a la palabra, nos lleva a la oración, nos lleva al lugar de intimidad con Dios. Cuando Jesús en Lucas 18 le cuenta la parábola de la viuda con el juez malo que insistía, empieza el texto a decir, Jesús les contó una parábola para enseñarles que deberían orar siempre sin desmayar. Eso es el enfoque. Y si en aquel tiempo se necesitó eso, mucho más tú y yo hoy. Vamos a tener aflicciones, sí, vamos a tener luchas, sí. Pero tenemos aquel que lo venció todo por nosotros. Y cada vez que vayamos realmente a la cruz a buscar la victoria, la vamos a encontrar. Porque en Él está la victoria. Nuestra parte es caminar en fe, manteniendo los ojos puestos en aquel que venció por nosotros en la cruz. Manteniendo nuestros ojos en aquel que dio la promesa. Cuidando el fuego del Espíritu Santo dentro nuestro, más que el oro, porque el Espíritu Santo es la garantía de todas las promesas. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, dice la palabra, que somos hijos de Dios y herederos de todo lo que el Señor ha prometido. Así que yo estoy convencido que el problema es nuestro enfoque. El problema no está en Dios, está en el hombre. Dios por medio de Cristo ha hecho todo lo que necesitamos para vivir una vida en victoria, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Lo que necesitamos aprender es vivir en su presencia continuamente. Aquel que lo entiende con todo su corazón, vive en su presencia. Así como aquel hombre de fe en la palabra dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entendió su posición en el Señor. Entendió su posición y por eso venció. Oremos, querido Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por Jesús. Tu palabra nos dice que necesitamos mantener nuestro enfoque en Jesús porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo. Y yo te pido hoy, Espíritu Santo, que nos lleves a Jesús. Que aumentes nuestra fe en tu palabra, en todo lo que ha salido de tu boca. Señor, hoy necesitamos pedirte perdón. Porque así como aquel rey Asa se fue a Siria a buscar ayuda, todos hemos ido muchas veces a buscar ayuda donde no deberíamos haberlo hecho. Y lo peor es, mientras fuimos a otro lado te hicimos esperar y tú querías ayudarnos. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por ignorarte. Perdónanos por no permitirte ayudarnos. Perdónanos por no creer que tú estabas ahí.
Perdónanos por mirar tanto tiempo las olas y el viento y no mantener nuestros ojos en ti, Jesús. Perdónanos, queremos cambiar, ayúdanos a cambiar. Espíritu Santo, tráenos de vuelta a la cruz, donde todo empezó. Enamóranos de vuelta de Jesús. Llévanos por el camino de la verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.